Seguimos con nuestros invitados, Horacio Calderón en Buenos Aires, en México el profesor Adalberto y en la Florida Wilfredo. Ahí la pregunta, para hacerla más concreta, que vi que Horacio se sonrió. ¿Tiene la suficiente credibilidad Washington en este momento, después de ciertos antecedentes que ya mencionaba antes de ir al corte, como para que se le crea? Porque hay muchas personas que opinan y piensan lo contrario. Por ejemplo, en Twitter me dice Juan Carlos Negrete, triste, pero Estados Unidos goza cada vez más de menos credibilidad a nivel internacional. Ya no sabemos qué creer. ¿Qué opinan acerca de eso? Bueno, yo en lo personal creo que la credibilidad de la Casa Blanca y específicamente de la administración Obama es bajísima en lo que a mi persona respecta frente a ese espantajo que fue la intervención militar en Libia. O sea, yo no tengo credibilidad en cuanto a la Casa Blanca. Ahora, tengo sí mucho respeto por el FBI, por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y además un poco todo esto abonado por los 20 años de experiencia que tiene uno en el estudio de las metodologías de Irán para operar secretamente en el exterior, de lo cual hemos sufrido nosotros en Argentina 2 atentados que ellos niegan haber realizado, más una campaña de asesinatos en el exterior de disidentes iraníes, como sucedió y te acabo de comentar, claro, Fernando, hace minutos. Sí, claro, pero Horacio, pero aquí el tema, definitivamente existe la posibilidad con estos antecedentes que nos estás dando, pero cuando se vincula directamente al gobierno de Ahmadinejad, ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué opinas tú, Wilfredo, acerca de esto? Bueno, yo creo que lo delicado para empezar con el problema de la credibilidad del gobierno estadounidense en las pasadas 2 administraciones está bien lesionada, ¿verdad? Vimos a personas precisamente acudiendo, como Colin Powell, acudiendo a las Naciones Unidas a hablar de lo que estaba hablando antes de la pausa, Fernando, de armas de destrucción masiva, con un convencimiento tal que han movido incluso a una nación a la guerra. Y este acto no debe estar muy lejano a hacer un acto presagio de alguna acción militar, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en darle credibilidad muy rápido al asunto de que hay un gobierno envuelto en este acto, en este potencial acto terrorista que se iba a llevar a cabo, ¿verdad? Sí. Mucho nos deja a la comunidad de analistas pensando el hecho de que para dar un golpe terrorista van a escoger a la capital mejor resguardada y con la mayor tecnología protegida hoy en día para dar un golpe de este tipo a un embajador, habiendo embajadores claro, ¿no? En otros países del mundo que pudieran ser blancos, que no están tan resguardados, claro, blancos menos complicados. Hoy en Washington D.C. Pero perdón, un iraní escoge a dar un golpe en Washington D.C. Nos pone a cuestionar, nos hace cuestionar definitivamente la credibilidad de que estuviera envuelto un gobierno. Antes de ir, Horacio, antes de ir contigo rápidamente, permíteme darle paso al profesor en México, porque para tener tiempos iguales. Profesor, adelante. Sí, yo creo que es una actitud muy infantil del gobierno norteamericano. Creo que puede ser una desesperación frente a una situación interna. Viene un proceso electoral en los Estados Unidos. Hay que recobrar una credibilidad, sobre todo con una pretendida amenaza externa, y esa amenaza en la visión del gobierno norteamericano y de sectores también conservadores, pues se ejemplifica en el caso de Irán. Sin lugar a dudas, para Irán es un grave problema, porque si es una amenaza directa ante lo que hemos visto que ha pasado en otros países, Afganistán, por ejemplo, en Irak, el mismo que está junto a Irán, y por lo tanto, pues Irán tiene que ponerse a la defensiva y denunciar una maniobra en contra de su gobierno. Bien, pues vamos, si no estoy mal, a la síntesis. Así es, efectivamente, llegamos a la síntesis y esto es un pase rápido de 30 segundos a cada uno para darnos algún tipo de conclusión. ¿Puede ser esto que ocurre con Irán la excusa perfecta para Estados Unidos? Horacio, adelante, tenemos 30 segundos para cada quien. Por supuesto, esto puede ser un casus belli para que Estados Unidos se sienta habilitado para atacar militarmente a Irán. Más allá de que esto sea realmente
cierto no, porque las pruebas y el juicio pueden tardar años, pero un ataque puede resolverse de manera casi fulminante. Si esto fue realmente ideado por Irán, fue para causar justamente el efecto contrario, causar que Estados Unidos ataque en un momento conveniente para Irán. Pero detrás del telón de fondo de todo esto está en cuestión el retiro de las tropas estadounidenses de Irak, que en caso de concretarse dejarían a Irán prácticamente dueño de todo el Medio Oriente. Gracias, Horacio. Un saludo en Buenos Aires. Qué bueno que estuviste aquí en Conclusiones. Muchas gracias. Un placer, Fernando. Al contrario, voy con Wilfredo ahora. Wilfredo, por favor, 30 segundos. Sí, pues, no tengo sino que darle seguimiento al pronunciamiento muy certero de Horacio, que en este momento en la geopolítica internacional se está discutiendo precisamente el abandono de las tropas que ya están, se supone, por acuerdo internacional, listas para abandonar y deben abandonar el territorio iraquí, y están en medio de precisamente esta discusión de que si se quedan algún número de tropas significativo, se habla hasta de 10.000 tropas, y si las mismas van a gozar o no de inmunidad de ser de poder ser acusadas en el sistema de justicia iraquí. En esa coyuntura es que se está ahora proyectando internacionalmente que hay una amenaza inminente de Irán, que está haciendo ahora, moviéndose supuestamente a hacer ataques terroristas en Estados Unidos. Una movida política muy hábil para dejar en la incertidumbre la necesidad de que se queden las tropas. Gracias, Wilfredo. Como siempre, un placer. Saludos en Miami. Profesor, voy con usted ahora. Lo escuchamos. Sí, yo creo que el presidente Obama está en una coyuntura difícil, pero tenía que cobrar más credibilidad, sobre todo en países al sur de sus fronteras, como en el caso de América Latina. Pensemos que el presidente Chávez hoy tiene una buena relación con Palestina, tiene una buena relación con Irán, y el que se ve debilitado es Estados Unidos. Esta credibilidad yo creo que también podría darse deteniendo a terroristas que hay en los mismos Estados Unidos, el caso de Posada Carriles, que es un claro ejemplo. De lo contrario, entonces se manejará esta doble moral norteamericana que al final le genera más descrédito. Profesor Adalberto Santana, un placer. Wilfredo Amir en Miami. Horacio Calderón, gracias a los tres. Un placer sus conclusiones, muy amables. Un placer para mí también, Gracias.